Hermana, hermano hispano, ¿te gustaría que al llegar ese momento tan difícil para una familia, dejarles a ellos beneficios en lugar de obligaciones y problemas por resolver? Te digo cómo mitigar el dolor de ese momento, llamando a Jennifer Chacón, tu agente de seguros de vida de confianza que habla tu mismo idioma y está disponible para ti las 24 horas del día. La llamas al teléfono 904-560-1797 con el respaldo de Funeral Advantage y Lincoln Heritage con más de 59 años de experiencia en el país. Recuerda, 904-560-1797 y no esperes hasta último momento. Este programa llega a ustedes por cortesía de Dr. Water, el test del agua que usted consume en su casa totalmente gratuito, aprovechando las ventajas del agua alcalina y sin contaminar el ambiente. 754-201-9267. Y si solamente quieres inspirar tu vida de acuerdo a lo que dice el péndulo, las cartas del tarot o tus constelaciones familiares, solamente tienes que llamar a Virginia Bolívar, tu guía espiritual. Todos quieren saber quiénes son los responsables de mi imagen. Los responsables de mi imagen digital son la gente de Tono Creativo, el mejor diseño y la mejor diagramación a su alcance. Fuerte abrazo, amigos, donde quiera que se encuentren, desde la ciudad de Miami para todo el mundo y con el corazón en Venezuela. Esto es para todos ustedes y yo, Eliezer Elvita. Estamos en el mes de abril, el mes azul, el mes dedicado a las personas que pertenecen al trastorno del espectro autista. Y hoy es un día de hablar con especialistas especialísimos en la materia. ¿Por qué lo digo? Porque conforman la segunda línea de abordaje de los pacientes que tienen síntomas o están diagnosticados con el trastorno del espectro autista. En esta oportunidad me acompaña la doctora Mariela García Torres. Ella es médico cirujano egresada de la Escuela de Medicina Dr. Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela. Por cierto, somos compañeros de promoción. Un saludo a nuestro padrino Paul Piñero desde acá, por cierto, y a nuestros compañeros de promoción. Ella realizó una especialización en foniatría en el Instituto Nacional de Rehabilitación Dr. JJ Arbelo, que está adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud, y me voy a permitir leer el resto de su currículum, que es bastante extenso. Me hice un esfuerzo por resumir esto. Ella actualmente se desempeña como foniatra en la consulta del IPASME y, por supuesto, también en el ejercicio privado. Pero hay una parte bien importante de su ejercicio privado que yo quise destacar. La doctora Mariela García Torres es foniatra del Instituto de Atención Infantil para los Trastornos del Neurodesarrollo, que se encuentra ubicado en la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira. Además de eso, es colaboradora docente del curso de oratoria y locución en el Centro de Formación Profesional Alan Pharma. Doctora, bienvenida para todos ustedes. Para mí es una satisfacción muy grande, un honor y un orgullo tener una compañera mía de promoción. Es la primera vez, por cierto, que tengo un compañero de promoción invitado a mi programa. ¿Cómo estás, Mariela? Buenas tardes, Eliezer. Bueno, muy complacida de poder saludarte, de que tengamos esta conversación entre amigos, como dices tú, ¿verdad? Y bueno, esperando que podamos despejar algunas dudas en relación con el tema de los TEA o trastorno del espectro autista. Por supuesto, y no te imaginas lo emocionado que yo estoy por este encuentro a través de esta vía. Igual. Doctora García Torres, la comunicación humana es vital para que el ser humano pueda satisfacer sus necesidades, entre otras cosas, además de que le permite un proceso de socialización
de formación, educación y en el área laboral también. Tenemos dos formas de comunicación fundamentales los seres humanos. Una es la comunicación oral o verbal, que es esta que estoy teniendo yo en este momento al expresar una idea con mi voz. Y la otra es la comunicación no verbal. La primera es sumamente importante y en los pacientes que forman parte del espectro autista se ve afectada, según estadísticas mundiales, en un aproximadamente el 30%. Al respecto, doctora, ¿qué tiene usted que decirnos? Sí, como estamos tocando precisamente el tema de los trastornos del espectro autista, uno de los compromisos fundamentales que tienen este tipo de niños, que es una condición, valga hacerla el hincapié, porque la gente los toma como si fuera una enfermedad y no lo es una condición con la que el niño viene y altera todo lo que es su interacción social y comunicativa con el entorno, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de la comunicación, tú muy bien lo has dicho, es vital y fundamental para el ser humano poder comunicarse y bien sea a través de gestos, a través de palabras, a través de escritura, pero el comunicarse es lo que te conecta con el mundo. Entonces, en los niños del trastorno del espectro autista, una de las principales complicaciones que tenemos nosotros como foniatras cuando los recibimos son alteraciones precisamente en el desarrollo de la comunicación, bien sea desde el punto de vista expresivo, donde se tocan los aspectos de comprensión, interiorización del lenguaje, las áreas perceptuales que ese lenguaje involucra y propiamente lo que es la expresión verbal, la expresión oral. Los padres a veces llegan a nuestras manos ya con el diagnóstico de espectro autista. Lo envía el neurólogo, el pediatra, porque eso es un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Con el cual, o sea, yo no trabajo jamás sola con el paciente, trabajamos con neurología, con pediatría, con psiquiatría, con psicología, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, o sea, es un cúmulo de especialidades que se van a abocar, Con los fisiatras, doctora, no se le o olvide. los Con fisiatras los médicos también, familiares exactamente, también. con los fisiatras también porque ellos tienen muchas complejidades desde el punto de vista locomotor, que es la otra cosa que los afecta. Entonces, cuando nos llegan los pacientes, pues obviamente la preocupación del padre, de la madre, es que el niño eh, manifiesta algunas alteraciones en el comportamiento y no logra interactuar. Es un niño que no se comunica, muchos no se comunican en lo absoluto, otros se comunican a través del lenguaje gestual y otros tienen, si se quiere, algo que es como un neologismo. Ellos desarrollan un esquema propio de comunicación que solo se puede entender a nivel de la familia, que es algo eh, un poco atípico, pero que los ayuda mucho en el momento del inicio de ese trastorno donde el lenguaje todavía no se ha podido rehabilitar. Y en su experiencia, doctora, usted que se encuentra allá en la ciudad de San Cristóbal, una ciudad que yo amo, por cierto, del estado Táchira, en su experiencia, ¿qué tan alta es la prevalencia de personas que pertenecen al espectro autista allá en el estado Táchira? Sí, pues fíjate que una de las inquietudes que tenemos como especialistas, especialmente yo que trabajo con una neuróloga en particular, es no cesar a ciencia cierta por qué, pero hemos notado que el incremento en niños con condición del trastorno ha aumentado considerablemente, ¿sí? No era que hace 10, 15 años no se hiciera el diagnóstico, sí se hacía, pero la prevalencia, aun cuando no está cuantificada en el Estado desde el punto de vista estadístico en número, nosotros en la consulta sí nos podemos dar cuenta que se ha eh, incrementado de una manera alarmante, de una manera importante. Muchos también es importante en este momento que a veces los niños tienen algunas manifestaciones y todo lo tipifican como trastorno del espectro. Por eso hago hincapié en que el trabajo multidisciplinario es importante. Yo sola no puedo decir el niño tiene un trastorno del espectro autista o el neurólogo solo tampoco lo puede hacer, inclusive el psicólogo. O sea, cada uno aporta un granito de arena y tú puedes sugerir al paciente o al familiar, mejor dicho, del paciente en un momento determinado me impresionan unos rasgos llamativos relacionados con un espectro y tú le vas explicando al paciente. Porque también decirle a alguien de buenas a primeras, apenas atraviesa la puerta del consultorio y tú decirle, ese niño es autista, ese niño tiene un trastorno del espectro autista, o sea, uno como padre sabe lo duro y lo difícil que es digerir esa idea.
¿ok? Gracias a Dios con todo lo que se ha avanzado, con esa unión de especialidades, hoy en día se está logrando que ellos avancen y evolucionen de manera considerable. Yo, por ejemplo, con mis pacientitos, tengo la gran satisfacción de ver cómo ingresan y cómo luego del trabajo que se hace con ayuda de fisiatría, de terapia ocupacional, de psiquiatría, de neurología, porque muchas veces el niño a veces tiene que ser medicado por el nivel de hiperactividad con el que también ellos se relacionan, hay impulsividad, hay intranquilidad. Entonces, para tú poder rehabilitar a ese tipo de pacientes, lo primero que tienes que lograr es que él maneje un poco su nivel de atención y concentración. De lo contrario, sencillamente él va a recorrer toda el área de terapia, no se va a quedar tranquilo y no va a colaborar y no vamos a poder lograr los objetivos de evolución que se necesitan para que el niño, en mi caso, que es la foniatría, adquiera las habilidades para la comunicación. Y en este sentido, para ustedes es de un gran apoyo, porque por supuesto ellos son los que realizan el trabajo técnico de los terapeutas del lenguaje. Y usted antes se refirió a que usted desconocía cuáles eran las cifras en el estado Táchira, pero doctora, se desconocen las cifras de cualquier condición o enfermedad a nivel nacional desde el año 2004. Eso es Nosotros no correcto, eso contamos es con información epidemiológica porque no se llevan los anuarios de estadística y epidemiología, que ya es los una labor enviamos, es la labor del Estado velar por ello, del Ministerio de Salud, para poder enviar las estadísticas a la Organización Mundial de la Salud y en función de la información que todos los países envían, la Organización Mundial de la Salud, la Oficina Panamericana de la Salud, poder bajar las directrices, pues para que nosotros los médicos podamos abordar a nuestros pacientes. Ahora sí, bien, lamentablemente ahorita la orientación es más cualitativa de nosotros desde el punto de vista de la apreciación que cada especialista hace, pero no hay tienes toda la razón, no hay ninguna cuantificación desde el punto de vista estadístico porque hace mucho que no se lleva. ahora bien, hablamos de que estadísticas mundiales señalan que aproximadamente el 30% de los niños dentro del trastorno del espectro autista presentan esta dificultad para comunicar, o sea, para la comunicación verbal. ¿En qué consisten los síntomas principalmente, doctora? Ok, bueno, sí, realmente el problema de comunicación, yo diría que si yo tipificara 10 niños con autismo, 9 tienen problemas de comunicación, notables, ¿ok? Y lo primordial por lo cual el padre asiste a la consulta, bien sea inicialmente con el neurólogo inclusive, o con el foniatra, es porque no solo están observando los problemas del comportamiento como tal, ¿verdad? Lo tipificante que es caminar de puntas, no hacer contacto visual, aislarse, no tolerar el contacto físico, ese tipo de cosas. Lo primordial para ellos también es que no se comunican. O sea, el niño realmente no establece un código con su entorno familiar, que es el que inicialmente, pues obviamente va a interactuar con él de ninguna manera. A veces no hay ni siquiera comunicación gestual. El paciente, el familiar te llega y te dice, doctor, es que el niño no dice una palabra, no dice nada. Unos señalan que es ya cierta ventaja para el entorno familiar, porque de lo contrario, eso incrementa de alguna manera y potencia las crisis que ellos a veces presentan de ansiedad porque no son comprendidos, ¿sí? Ni siquiera por su entorno familiar. Ahora imagínate el entorno que no es el de hábitat normal de ellos constantemente. Pero sí hay, o sea, básicamente es que no hay comunicación de ningún tipo. Y eso pues les altera a los familiares, a los padres, porque a la hora de comer, de las actividades diarias, de dormir, el niño no logra establecer, y ellos mismos tampoco pueden establecer reglas por medio de las cuales el niño pueda hacer esas competencias. Bien. Y una preguntita, doctora. ¿Cómo es el abordaje por parte de ustedes, los foniatras, para nuestra audiencia, de estos niños? Una vez que ustedes tienen todos esos, esa gama de síntomas que van a depender, por supuesto, del grado de severidad que tenga la afectación del espectro autista en el niño, por algo es un espectro, ¿cómo es el abordaje?
Ok, bueno, inicialmente si no se ha hecho ningún diagnóstico y es la primera vez que el paciente o el familiar del paciente acude para una consulta, primero establecemos eso, es tipificar si realmente se trata de un trastorno del espectro autista o es una condición de déficit de atención con hiperactividad o alguna otra de las patologías que vemos normalmente en los niños que están iniciando el desarrollo del lenguaje. Ya, por una parte, si ya se ha hecho el diagnóstico y se establece que el niño tiene el trastorno o la condición como tal, nosotros, primero, lo que te digo, la multidisciplinaridad que tiene que haber en el manejo. Desde el punto de vista de foniatría, yo tengo que canalizar inmediatamente el trabajo con psicopedagogía, con terapia de lenguaje y también con fisiatría, por lo que te dijo que hay que trabajar mucho lo que es motricidad fina, sistema de equilibrio, marcha, todas esas cosas que al fin y al cabo están involucradas, aunque mucha gente no lo piense o no lo pueda imaginar, con el nivel de comunicación oral o verbal. ¿Okay? Entonces, básicamente se establece dependiendo de la severidad, eso es muy importante lo que acabas de decir, porque no es lo mismo trabajar una condición leve que una condición severa. Y el autismo, igual que todos los síndromes, tiene su trastorno leve, su trastorno moderado y su trastorno severo. Lógicamente, los más sencillos de trabajar son los leves, porque tú logras en menos tiempo y ayudados por el trabajo que hace el neurólogo desde el punto de vista farmacológico, que el niño mejore el nivel de atención. Lo primordial que se trabaja inicialmente, y por eso trabajo conjuntamente con terapia ocupacional y con psicopedagogía, es porque necesito la atención, el contacto visual y la concentración de parte de ese niño. Así sean inicialmente 5 minutos, 2 minutos, no importa. Empezamos por lo básico y lo más pequeñito, pero si nosotros logramos que él nos mire, porque yo me imagino que ya tu experiencia también te ha dado para ver que ellos no hacen contacto visual. Cuando tú no tienes contacto visual con una persona, porque nos pasa a los adultos, ¿verdad? Sin ningún tipo de condición, te cuesta comunicarte. No hay forma porque ese feedback entre el receptor y el transmisor se pierde porque tú no me estás mirando, tú no me estás viendo, no sabes lo que yo te estoy mostrando, lo que te estoy diciendo, lo que te estoy preguntando. Entonces, en ese momento, lo primordial para mí, que es lo que les explico a los padres, necesito que trabajemos inicialmente contacto, atención y concentración. Una vez que él logra medianamente eso, el trabajo del terapista, sea el ocupacional, sea el trabajo en fisiatría o el trabajo en terapia de lenguaje, este, se hace más sencillo. Y otra cosa importantísima es que yo le doy una serie de recomendaciones de trabajo en el entorno familiar. ¿Por qué? Eso es fundamental, Eliezer. Si yo, como madre de un niño con el trastorno del espectro autista, yo voy a los diferentes especialistas y me dicen lo que está pasando, lo que hay que hacer, pero yo en casa no le colaboro a mi hijo, a mi hija, no trabajo con él, no lo estimulo, no lo ayudo, o sea, tú puedes llevarlo 2 veces a la semana, una vez a la semana a la terapia, pero recuerda con quién pasa el niño 24 horas de los 7 días de la semana, de los 365 días del año. O sea, está constantemente con su papá, con su mamá, con sus hermanos, con los abuelos. Y ese grupo familiar tiene yo siempre les digo que tienen el 99% de la responsabilidad de que ese niño avance y adquiera las habilidades que necesita. Porque no podemos solamente conformarnos con que, bueno, lo llevo una vez a la semana al terapista, lo meto en alguna actividad deportiva, que es cosa de la que sugerimos siempre, le pago una clase de fútbol. No, si yo no me involucro como padre, entonces yo le estoy dejando mi trabajo, que es mi responsabilidad, a otras personas que me van a ayudar, pero que no pueden hacer todo solas. Y le voy a decir algo, doctora. En lo que nos diferenciamos los padres latinos de los padres norteamericanos. Aquí, yo que trabajo en escuelas públicas y abarco precisamente esa población infanto-juvenil, le puedo decir con un altísimo porcentaje de certeza, como, ¿cómo era que decía? Bueno, mejor no me refiero a eso. Con un altísimo porcentaje de certeza. Usted me entendió lo que yo le Sí, quise decir. bueno, es Este, que en Estados Unidos los niños después que cumplen los 15 años casi que los echan de la casa. no, pero es Entonces que ya por ahí te das cuenta. antes, doctora, mire, aquí el padre norteamericano pretende que los maestros y los terapeutas
hagamos magia, hagamos milagros. Ellos no, de verdad que no se ocupan. Algo que sí debo Ellos les dan destacar su y mano. aplaudir de los padres latinos. En ese sentido y muchos más, el padre hispano es mucho más preocupado por sus hijos. Así sea una Muchísimo. persona con escasa información, pero solamente por el hecho de ser hispano, y tú sabes que el hispano es más propenso a la unión familiar, a mantener la familia y Se verla preocupa más por eso. avanzar, se preocupa más. Eso lo pude ver en Venezuela en todos mis años de ejercicio como médico y ahora que estoy trabajando en lo que estoy trabajando. Doctora, yo no sé si usted coincide conmigo, pero todo niño diagnosticado dentro del espectro autista debe ser evaluado por un foniatra. Le pregunto. Todo, todo. Vuelvo y te repito lo que estamos hablando del inicio de la conversación. Eh, es un equipo multidisciplinario. Yo no puedo hacer el trabajo del neurólogo, pero el neurólogo tampoco puede hacer el trabajo del foniatra. Yo no puedo hacer el trabajo del Independientemente, fisiatra. independientemente de que ese niño haya sido diagnosticado en el nivel 1, que antiguamente se le llamaba síndrome de Independientemente, Asperger. porque siempre va a necesitar el apoyo, por lo menos acá en la parte donde yo trabajo, en la región occidental, en el Táchira. Inclusive los terapistas de lenguajes con los que yo trabajo no te reciben el paciente si no ha sido valorado por el foniatra. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista lo mismo que haces tú como fisiatra. O sea, tú le dices al fisioterapeuta qué ejercitación va a hacer, qué tipo de área va a trabajar, cuál músculo, etcétera. Bueno, en el caso del foniatra es exactamente igual. Cuando el paciente va referido por el especialista, lleva ya no solo la referencia escrita, porque yo por lo menos me tomo la molestia de llamar directamente al terapeuta y conversar con él sobre el caso, explicarle con lujo de detalles todo lo que es la anamnesis de la historia clínica que encontré yo durante la evaluación y cuál es mi diagnóstico presuntivo para iniciar. Y con eso yo, ya con esa herramienta, yo le digo al terapista, el niño necesita que me le trabajes esta área, que me le trabajes atención, que me le trabajes contacto visual, que trabajemos inicio de movilidad de órganos fonoarticulatorios, de praxis. O sea, yo tengo que hablar el lenguaje que el terapista maneja, que sabe qué es lo que va a hacer, pero que lo va a hacer guiado por un especialista, no al azar. No es como que yo diga, ay, voy a enviarle este medicamento al paciente a ver si la pego. No. O sea, aquí tenemos que trabajar sobre lo seguro. ¿Qué es lo que el niño requiere? ¿Qué es lo que necesita? ¿Con qué se va a beneficiar para que él pueda ir evolucionando y adquiriendo? Porque a veces el trabajo se torna un poquito que de repente la gente se desanima, que lo ve como lento, porque recuerda que en tu parte, por ejemplo, ustedes tienen muchas herramientas que son el ultrasonido, los rayos infrarrojos, la electricidad, etcétera, y ayudas de alguna manera mecánicamente a un músculo. En el caso del área de comunicación, recuerda que es intelecto, es cognitivo. Entonces tú tienes que, con toda la paciencia del mundo, trabajar, ir, como quien dice, bordando pedacito por pedacito para que se unan y se concatenen todas esas fibritas que están allá arriba y el niño pueda empezar a organizar su lenguaje. Si él no organiza su lenguaje, nosotros le podemos caer de 1 hora, 2 horas, lo que tú quieras a terapia, pero es un trabajo de mucha paciencia, de mucha constancia, de mucha práctica para que el niño vaya. A veces hay niños que hasta los 8 años ellos no están pronunciando ni una palabra. Entonces, desde el punto de vista anímico para el entorno familiar, pudieran sentir que es un fracaso. Pero una vez que el niño arranca, y como igual que sucede con otros niños que no hablan absolutamente nada cuando llegan a la consulta, y en 6 meses el niño ya está en la escuela, ya el niño ha adquirido habilidades, ya el niño se comunica, puede que tenga trastornos de articulación, no importa, eso lo vamos a ir solventando sobre la marcha, pero ya el niño estableció el código necesario para él hacerse entender y entender a los demás. Porque no es solo que él se comunique y diga lo que siente, lo que quiere, lo que le duele, sino que también él entienda lo que sus padres, sus hermanos, sus abuelos, todos están diciéndole de una manera que él pueda decodificar esas ideas y entenderlas para poder actuar en consecuencia de eso. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene el hecho de que un paciente diagnosticado dentro del trastorno del espectro autista no sea evaluado por un psiquiatra? ¿Qué consecuencias le puede traer a mediano y largo plazo? A corto plazo son
Primero obvias. retardar la organización del plan terapéutico, básicamente eso. Porque si tú lo recibes y no tienes la noción, eh, la consulta de un paciente con el trastorno del espectro autista es una consulta muy particular, de mucho detalle, de hilvanar muchísimas cosas. Tú tienes que ver desde cómo el niño se sienta, cómo el niño te presta atención, si responde cuando lo llamas, si hace el contacto visual, si interactúa, aunque sea reconociendo figuras que tú le muestres de repente del fonemático, que es para evaluar el punto y modo de articulación de las palabras, cómo las pronuncia, cómo las dice. A veces no las dicen expresivamente desde el punto de vista oral, pero te hacen la similitud. Por ejemplo, eh, tú les muestras una sombrilla, por darte un ejemplo, un paraguas, y el niño te hace así. Entonces, tú sabes que él está desarrollando desde el punto de vista de comprensión el lenguaje. Él sabe para qué es, para qué se utiliza, pero simplemente pues no hay la conexión para saber cómo se llama. En la medida que tú vayas con la seguridad de que ya lo vio un especialista y ese especialista que tiene también su equipo multidisciplinario ya orientó a ese terapeuta sobre qué es lo que va a trabajar, porque cada niño es diferente. Tú no le puedes aplicar a cada niño la misma estrategia. Ah, bueno, ponte a hacerle tal cosa, a ver cómo te va. Empieza por la movilidad. No, o sea, tú Claro, tienes eso que no es tener una un receta de sistema de cocina. trabajo. Tratar a un paciente, cualquiera sea su condición, no implica utilizar una Ningún receta paciente de es igual cocina. a otro, todos son distintos. Y dentro del espectro autista tú lo confirmas cada día más. Te decía lo de la receta de cocina, Mariela, porque a rato te digo Mariela, a rato te digo doctora, por el respeto entre colegas. Tranquilo. Pero también está la camaradería de que Somos fuimos amigos. compañeros y buenos amigos toda la carrera. Así es. Mariela, hasta ahora te decía que abordar un paciente, cualquiera sea su condición, no implica utilizar para nosotros los médicos una receta de cocina. Y en el caso particular de los pacientes dentro del espectro autista, cada niño de esto es un mundo, es un mundo diferente y es un mundo de, bueno, de dimensiones inimaginables. Ahora bien, nosotros hasta ahora hemos hablado de niños y he dejado a un lado mencionar a los adolescentes y a los adultos, porque será el caso de adolescentes y adultos que no han sido diagnosticados dentro del espectro y que presentan un retardo en la adquisición del lenguaje y todo lo que ustedes diagnostican dentro de tu especialidad. Ujú. ¿Cuál ha sido tu experiencia con los adolescentes y los adultos particularmente? Bueno, gracias a Dios, la mayoría de las veces los pacientes me llegan justo en el momento que deben ser trabajados, que es cuando están bien pequeñitos, por eso, por la preocupación de sus padres de que no se comunican y entonces los traen por muy tarde que los llevan a los 5 años, por ejemplo, 6 años. Todavía tú puedes trabajar. No tengo muy poca experiencia con adultos porque generalmente los adultos, alguien los ha visto en algún momento de él. Lo que pasa es que no se ha sabido canalizar por lo que te digo. De repente no fue a manos del especialista inicialmente, sino a terapia de lenguaje. O sea, empezó por la parte de atrás, no empezó desde el frente. Entonces eso a veces los retarda. Otros se desaniman por lo que hablamos de que, cónchale, ellos quieren ver el resultado en una semana y eso no es así de fácil, ¿ves? Lo que estamos hablando. Cada niño es diferente, cada Fíjate, paciente en cualquier rubro es distinto, pero en la parte del espectro autista es mucho más. Yo no puedo tipificar ningún paciente porque el que no tiene una cosa tiene otra, el que tiene compensado a lo mejor no tiene los problemas de motricidad, no es porque no todos los niños de autismo tienen exactamente los 15 ítems de manera programada. Algunos tienen unas cosas, otros tienen otras. Lo que sí tienen en común es el problema de la comunicación. Y ya en un adolescente, en un adulto, no vamos a hablar de retardo, ya tenemos un trastorno de la comunicación. Y eso, por supuesto, hace mucho más complicado el proceso rehabilitador. Igual uno lo intenta, o sea, siempre que el paciente llegue a tus manos, tú tienes que buscar la manera de brindarle el máximo de posibilidades donde él pueda corregir las dificultades que no le permiten tener una buena calidad de vida. ¿Qué es lo que tú quieres? Tener buena calidad de vida para los pacientes. Porque inclusive
la condición de autismo tú la vas a tener el resto de tu vida. Que tú la puedas compensar gracias a lo que trabajas en un momento determinado con las diferentes áreas de rehabilitación, perfecto. Pero el niño que tiene una condición autista no es que va a dejar de ser un trastorno del espectro autista. Va a seguir teniendo ese trastorno, pero solo que ya lo ha trabajado, lo ha compensado en muchas áreas, a lo mejor no en todas, pero sí en las principales, y eso le permite a él integrarse desde el punto de vista, bueno, nosotros tenemos colegas médicos que eh, son autistas. Tú particularmente tienes el caso de la doctora Bea Lemos, que Sí, es fue alumna fisiatra mía. del JM de los Ríos, y ella es un autismo no verbal, y ella se desempeña no solo como fisiatra, es excelente pianista. ¿Ves? Entonces, uno nunca sabe hasta dónde el autista es capaz de llegar con lo que se le trabaje. Tienes que darle todas las posibilidades para que él, de diferentes formas, pueda desarrollar. Todos tenemos una vocación, todos tenemos un potencial y es el que hay que trabajar. Entonces, yo a través de tu espacio, yo les invito, por ejemplo, a que trabajen con ese proceso de la doctora para que la vean, la sigan en Instagram y se den cuenta que ella o sea, no se comunica, ella es de los trastornos del espectro que son no verbales, pero tú ves que ella utiliza su tablet y a través de la tablet ella desarrolla su lenguaje. Ella lo que no tiene es la verbalización, pero su pensamiento, su organización, todo lo que ella tiene que hacer bueno, por algo se graduó de médico y se graduó de especialista, ¿ok? Claro que Porque sí. tiene el nivel intelectual necesario para poder desarrollarse. Y eso es muy importante que los padres de los niños autistas lo sepan, porque a veces ellos se sienten como desanimados y piensan que el niño no va a pasar, a lo mejor ni siquiera va a poder tener escolaridad regular, no va a poder aprender habilidades, algunos pueden aprender hasta idiomas, de alguna manera, se ha visto algunos casos, no son una alta frecuencia, pero sí se ha logrado. Entonces, el niño puede tener muchas habilidades que tú tienes que explotar para que él pueda desarrollar. Entonces uno nunca, a mí no me gusta nunca que un padre de un niño con condición de autismo se vaya de la consulta desanimado. Al contrario, el papel de nosotros como rehabilitadores, porque eso es lo bonito de la especialidad que ambos compartimos, tú en el área osteomuscular y yo en el área cognitiva, es brindarle al paciente eso, las herramientas y asegurarle que de alguna manera se puede lograr muchas cosas. Que nos tome más tiempo que otros puede ser, pero uno nunca debe darse por desanimado. En mi consulta no existe la palabra no puedo. Esa frase yo no se la quito a mis pacientes de entrada, que yo no puedo, que yo no. Yo lo intento, lo intento, lo intento hasta que lo logro. Ese es mi lema. O sea, así, de esa manera yo me manejo con todos mis pacientes y especialmente con los del trastorno. Y eso que tú acabas de decir de que no existe, no puedo en tu consulta, en eso coincides con mi gran amiga, la doctora Ana Cecilia Márquez, que estuvo invitada en el programa pasado, y ese fue su mensaje final precisamente, que las familias Mm. no tienen que trabajar de manera unida, no amalgamados, pero sí bastante Y otra cosa importante, Eliezer, no deben hacer comparaciones. Se ve mucho, no, porque es que yo tengo un vecino que tiene un niño autista, pero el niño de él esto, aquello, o que él tiene un primito. No, eso no se debe hacer nunca. Por lo mismo que estamos hablando que cada niño es único. Entonces tú no puedes buscar que si este tiene una cosa, el tuyo no la tiene, o el tuyo tiene esto y aquel no lo tiene. Trabaja con lo que hay. Eso es lo importante. Trabajar con lo que tenemos y explotar eso que tenemos para bien. Eso es lo mejor que podemos hacer. claro, y esto último que acabas de mencionar también lo mencionó la licenciada Milagro Aguiar en el primer programa dedicado a las O sea personas que del estamos espectro que, claro, estamos en Estamos sintonía. sincronizados, trabajamos en armonía y eso es lo importante. Por eso es que no se puede trabajar, no se debe trabajar solo, no es Yo lo te quería correcto. comentar algo. Cuando yo estaba en el Ministerio de Salud y estaba encargado de dictar los talleres de capacitación para el llenado de la planilla y el otorgamiento de los carnets de discapacidad, un programa que Ujú. pertenecía al PACE, que es el programa de atención en salud para las personas con discapacidad, en el cual tuve grandes gratificaciones, pero del cual, como comenté en el programa pasado, me tuve que ir con todo el dolor de mi alma porque Mm, qué vi lástima. demasiada corrupción a mi alrededor y yo no puedo estar Mm. envuelto
en esas cosas. Pues. El principio no me Ujú. lo permite. Yo me encontré, Mariela, quiero que sepas, y esto es un mensaje para la audiencia también y para el resto de la comunidad médica que nos ve. Yo me encontré con varios, no recuerdo cuántos, la cifra, pero te puedo decir que más de 20 personas, entre adolescentes y adultos diagnosticados como esquizofrénicos. Y resulta que cuando yo los evalúo, yo me doy cuenta que no, ven acá, esto no es esquizofrenia. La esquizofrenia es una entidad nosológica que del campo de la psiquiatría y de la psicología muy diferente al autismo. Y resulta que yo Sí. lo mandé a evaluar con amistades, con colegas, amigos, allá mismo en Caracas, y me confirmaron el diagnóstico. Esta persona está dentro del espectro autista. Así Bueno, porque fíjate, para que lo vean. eso que acabas de decir es muy importante, que es lo que de alguna manera te dije iniciando la conversación. No podemos etiquetar a los pacientes con diagnósticos, sobre todo de estas áreas. Por eso es que el trabajo se hace multidisciplinario, cada quien aporta lo que su especialidad compete de una situación como en el caso del Entre espectro todos autista. nos ayudamos y ayudamos al Exacto. paciente, que es el objeto de nuestro trabajo. O inclusive, por ejemplo, las famosas discapacidades de aprendizaje. Cuando tú etiquetas a un niño y le colocas que tiene una discapacidad de aprendizaje, le estás bloqueando, le estás poniendo un muro a su evolución, porque donde quiera que él vaya con ese informe que diga discapacidad, por llamarlo de alguna manera, todo el mundo dice, ah, no, pero este niño es un niño especial, tiene que ir a una escuela especial, este niño no va a aprender esto. O sea, entonces, para uno establecer que un niño tiene una discapacidad de aprendizaje, oye, tienes que tener todos los test psicológicos necesarios, las valoraciones neurológicas, la valoración foniátrica, la valoración de psicopedagogía, o sea, una serie de evaluaciones que de verdad te aseguren, porque una vez que tú le colocas un título o un diagnóstico de estos a un paciente, lo etiquetas de por vida. Y si el diagnóstico no es del todo correcto, tú, o sea, le echas a perder las posibilidades de evolución a ese paciente. Por Claro, eso, claro. igual sucede con el espectro autista. Tú tienes que estar completamente seguro y no confundir diagnósticos, porque hay diagnósticos diferenciales, lo que te digo. Muchas veces los niños con trastornos del déficit de atención los catalogan como autistas y viceversa. Y no, o sea, hay que hacer bien la diferenciación desde el punto de vista diagnóstico, porque si no, ya comenzamos con el pie izquierdo y lo que nosotros planifiquemos desde el punto de vista terapéutico no va a resultar porque estamos trabajando erróneamente. Ya lo creo que sí. Y se me olvidó comentarte algo. No te quiero contar los pacientes que me llegaban allá en el sitio donde estábamos, en la oficina del Pastis, ¿no? Un espacio que acondicionaron por allá, por la avenida Casanova, donde se hacía la revisión de estas planillas para el otorgamiento de los carnets. No te quiero contar los informes que me llegaban de la misión Barrio Adentro, de la misión cubana, y estos médicos que formaron médicos, a mí siempre se me olvida el nombre de esa gente, porque de verdad que para mí no existen como médicos, Sí, médicos sí. integrales comunitarios. No te quiero contar las barbaridades que me Ese llegaron es a mí, un tema del cual adolecemos ahorita, lamentablemente, pues, las ¿qué te barbaridades que puedo yo decir? recibí, que llegué a leer, Dios mío, yo decía, pero no, Dios mío, ¿por qué a mí? Por, Pero bueno, lo importante es dejar el mensaje a la comunidad de que acudan realmente a personal capacitado, preparado, que cuando te pone el diploma ahí en su consultorio no es por lucirse, es para que tú tengas la certeza de que estás en manos de un verdadero confianza, profesional tenga confianza en nosotros, y que estás con un verdadero profesional del área, claro sea que como sea. sí. Ujú. Mariela, yo no me quería ir sin preguntarte algo. ¿Qué puede esperar eh, un padre, una madre, un grupo familiar de un niño diagnosticado dentro del trastorno del espectro autista una vez que comienza su tratamiento foniátrico y de terapia del lenguaje? ¿Qué puede, hasta vamos a hablar, podríamos hablar de un porcentaje de recuperación, de adquisición de herramientas para la verbalización? Bueno, eso tiene mucho que ver con qué tan concatenado se haga el trabajo, lo que hablamos.
Si se involucra el entorno familiar de manera completa, absoluta, pues obviamente vamos a tener unos resultados mucho mejores que si el paciente espera que solamente los terapeutas sean los que realicen el trabajo, por lo que ya hemos hablado anteriormente. Yo siempre le digo de todas maneras a los familiares que esperen lo mejor de lo mejor. Claro que No sí. me gusta a veces, no me gusta a veces poner porcentajes porque la gente entonces se pone un techo. No, porque si el niño puede llegar más allá, entonces tú lo estás limitando. Yo les digo, trabajen con persistencia, con constancia, con disciplina y sobre todo compren toneladas de paciencia, cultiven la paciencia porque este es un trabajo de hormiguita. Es como cuando tú tienes una plantita, yo le digo siempre a las familiares, usted tiene una plantita, la siembra, le pone vitaminas, le habla, la riega y ella va creciendo. Si usted no la riega, no la alimenta, no la poda, pues esa mata no pasa a lo mejor de un tronquito pequeñito. Pero si nosotros alimentamos eso con la constancia, con el trabajo y con la estimulación positiva, eso es muy importante. Estimularle al niño sus capacidades, aplaudirlo cuando tiene logros, que él se sienta que y vea que eso que él hace es satisfactorio y le conecta de una manera bien bonita con su entorno familiar. Oye, mi mamá me aplaudió porque hice esto. A lo mejor en el momento no lo logra comprender del todo, pero más adelante se va dando cuenta que su entorno familiar lo apoya, lo estimula y lo trabaja. Y eso le induce a él también a preocuparse por lograr las cosas, por hacerlas. Un ejemplo, o sea, montar bicicleta. O sea, te vas a dar muchas caídas, te vas a dar tu rasponazo, pero te vas a montar en la bicicleta un día y vas a arrancar y no va a parar, no va a haber quien te pare. Así de simple. Caramba, doctora. Yo pude ver en tus redes sociales que tú anuncias que la semana del 17 al 21 de abril es la semana de la voz. ¿Por qué? Ah, ok, lo que pasa es que nosotros, desde el punto de vista de la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología y Foniatría, por supuesto que son dos sociedades diferentes, pero que trabajan mucho en común por el tipo de actividad que tienen, porque pues en mi área particular yo no solo trabajo la parte de lenguaje, por ejemplo, tengo que trabajar con las partes de habla, que son otra cosa, con la voz, y el 16 de abril se tiene como el Día Mundial de la Voz. Entonces, nosotros generalmente en el área también lo hace de otorrinolaringología y en el área de foniatría, uno para ayudar a los pacientes a que se preocupen un poquito más, tú no tienes que esperar a que las cosas se echen a perder, por decirlo de alguna manera. Hay posibilidades de que tú, aunque sea una vez en tu vida, revises tus cuerdas vocales y sepas si están bien, si están trabajando adecuadamente, si a lo mejor hay algo por allí que les está afectando, que las podamos ayudar a que se pongan nuevamente como deben ser. Entonces nosotros ofrecemos esa semana, este año cayó domingo y por eso lo estamos haciendo no desde el 16 porque cae domingo, sino desde el 17 que es lunes hasta el viernes 21, para ofrecerle esa oportunidad a todo aquel que desee evaluarse su voz, tanto el que la tiene comprometida, porque obviamente nadie sabe lo que es la voz hasta que la pierde. Simplemente te da un Pero catarro, me te da sucedió, un catarro. la semana pasada me sucedió que me dio un gripón horrible. Yo tenía 2 años y medio que no me daba gripe desde que me dio COVID. Exacto. Y yo Y no pensaba hay, que tenía COVID porque tenía un malestar muy desagradable y había tenido cerca a una persona muy próxima que había tenido COVID esa semana y me quedé sin voz. Es más, yo bueno, pensaba que hoy no iba a poder grabar, pero fíjate, bueno, fíjate, y no hay ayer nada, amanecí con voz. bueno, gracias a Dios, y no hay nada más terrible que tú te quedes sin voz. O sea, y es cuando tú realmente le das la importancia que ella tiene. Y la voz es nuestro instrumento de trabajo para todo, Eliezer, porque ya no es solo el profesional, locutor, periodista, abogado, médico, cantante, actor, no. Hoy en día nosotros trabajamos con nuestra voz porque todos los trabajos, sea en un supermercado, sea en la cajera de un banco, lo que sea, estamos interactuando y tenemos que hablar y tenemos que comunicarnos. Entonces, la voz es el contacto que tú tienes con el mundo exterior, cómo tú puedes hacerte sentir, que te vean como una representación más, no un punto en el blanco en el mundo, sino que tú destaques de alguna manera. Cuando tú cuidas tu voz y tienes una voz agradable, una voz que invita a escucharse, eso es una maravilla. ¿Ok? Entonces nosotros esta semana le vamos a dar la oportunidad a todo el que desee, bien sea que la tenga malita, enfermita,
o que la tenga bien y quiera estar seguro de que todo está en su lugar. Es como cuando uno se hace la mamografía, el control ginecológico, el control prostático para los caballeros, no es pensando que hay algo malo, sino simplemente estar seguros de que vamos bien para que continuemos por esa senda. Y si hay algo extraño, pues simplemente atacarlo a tiempo y trabajarlo para que no nos dé dolores de cabeza posteriormente. Bueno, en los años que nosotros nos formamos como médicos, lo más importante era la prevención. Y esta es una manera Exactamente. de prevenir ciertas cosas. ¿A dónde pueden acudir particularmente allá, en la ciudad de San Cristóbal? No sé si en las ciudades aledañas a San Cristóbal, en el estado Táchira, haya también este operativo, pues, por llamarlo de alguna Sí, manera. no, eso lo está haciendo realmente cada foniatra de manera particular y privada, ¿ok? Este, yo trabajo en un sitio que se llama en San Cristóbal, Centro de Especialidades Médicas Fisiosalud, otro que se llama Fisioandes, como tú lo estás escuchando, tiene mucho que ver sobre todo con rehabilitación. Yo ahí trabajo con fisiatras, con traumatólogos, con terapistas ocupacionales, psicopedagogos, psicólogos. O sea, se manejan ese tipo de actividades porque nos reunimos porque tenemos algo en común que es la rehabilitación. Entonces ofrecemos esas cosas. Y realmente pues casi siempre por mis redes sociales, como es el Instagram, que es doctora.marielagt, piso foniatra, por allí me pueden contactar y me pueden escribir. Mi número telefónico es el 0414-712-2542. Para los que estén fuera, pues vía WhatsApp, vía online. Y si no, pues aquí igualito se comunican conmigo y yo les ubico la valoración por el sitio que les resulte más cómodo. Precisamente te iba a pedir eso, que dijeras tus contactos y tus redes sociales. Y bueno, y a mi audiencia le digo que no se olviden de darle like, al activar la campanita de notificaciones, compartir y bueno, sus comentarios son bienvenidos. Mariela, de verdad que muy agradecido por tu tiempo en este día. Muchísimas gracias. Bueno, un placer para mí, Eliezer, que me hayas tenido en cuenta en este proceso que estás realizando. Te deseo todo el éxito, que bueno, creo que no es necesario porque ya tú lo has cultivado fehacientemente y así como una hormiguita. Pero bueno, me siento de verdad muy agradecida y muy complacida de esta invitación. Un mensaje final, Mariela, para todos esos padres y cuidadores de personas dentro del espectro autista que tienen algún problema o no de la habla, de la comunicación. Bueno, lo primero que les puedo sugerir es que ante la mínima duda de que su hijo no se esté desarrollando dentro de lo que él se considera la normalidad, a qué edad camina un niño, a qué edad habla, cómo es su comportamiento, cualquier duda, asistan al especialista. Busquen la ayuda especializada para que se pueda canalizar lo que pudiera estar distorsionado en un momento determinado para poder emparejarlo. Y no se rindan, no se desanimen. Cuando les den el diagnóstico, no se angustien. Si tenemos un niño con una condición de espectro autista, bueno, con eso vamos a trabajar y lo vamos a sacar adelante. Los primeros facilitadores que necesitamos son los que están en casa, papá, mamá, hermanos, abuelos. Mientras ellos nos ayuden, vamos sobre seguro para alcanzar muchas metas. Nuevamente, gracias. Gracias a ti, mi Amigos, corazón. Un ella abrazo. fue la doctora Mariela García Torres. Esto para todos ustedes y yo, Eliezer Elvitar. Como les digo siempre, se me cuidan mucho y nos vemos en la segunda parte del programa. Muy buenos días, soy Eduardo Parra, soy activista por los derechos de las personas con trastorno del espectro autista. El autismo no es una enfermedad, pero tampoco se tiene cura, pero hay muchos que no lo entienden, pero sí se puede corregir a debidas actividades pedagógicas, como por ejemplo la educación especial, los psicopedagogos, psicólogos, orientadores y en el área de hipersensibilidad es que a nosotros siempre no nos gusta la discriminación, tampoco nos gustan las injusticias, tampoco nos gustan que nos hablen duro, pero también eso también se les hace decir ante las comunidades de diversidades, de las comunidades con TEA, de trastorno del espectro autista.
Y muchas gracias por darnos esta oportunidad al doctor Eliezer Ramos. Nosotros somos unos ángeles azules, formamos parte de este mundo, mas no aparte de este mundo. Adiós.